Qué hermoso y qué privilegio, además de responsabilidad, es predicar la palabra, porque estamos obligados. Si nosotros enseñamos a otros, estamos obligados a nosotros primero cumplir, a que nosotros primero seamos los que vivimos esta palabra. Y que no sea, Señor, solamente una enseñanza, ¿verdad? Hagan esto, pero yo no. Eso hacían los fariseos y ese es el punto, ¿verdad? A veces enseñamos, pero nosotros no lo practicamos. Eso no da resultado, eso no da fruto. Da fruto cuando va con el Espíritu Santo, con ese espíritu de obediencia, con ese espíritu de testimonio que cumplimos y hacemos y obramos de acuerdo a lo que estamos diciendo y haciendo. En esta mañana tenemos un mandamiento que está aquí en la palabra. Hemos visto algunas semanas acerca de la autoridad que tiene la palabra en nuestras vidas, el poder que tiene esta palabra. Es un libro, unos dirán, sí, es un libro escrito, sí, pero es un libro que nunca ha pasado ni pasará de moda, porque está escrito que cielo y tierra pasarán. Es decir, se acabará esta tierra, se acabará el cielo, se acabará todo lo que sea, pero la palabra va a seguir vigente, va a seguir en funcionamiento, va a seguir viva y eficaz. Como dice Hebreos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, no muere, no se acaba, no pasa de moda, no se caduca, siempre está vigente. Por eso la creemos y porque sabemos que es la palabra de Dios y Dios es eterno y su palabra es eterna. Por eso debemos amar la palabra, atesorar la palabra y prepararnos para recibir esta palabra. El pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Que para salvarlo, para de esa nación levantar al Salvador del mundo, para de esa nación mismo traer al Mesías para el mundo, el Salvador, el que vendría a rescatarnos y a morir por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Porque cada ser humano que está en este planeta, que ha estado en este planeta, hoy ya no está, el Señor vino a dar su vida por cada uno de ellos. Porque cada ser humano, les decía, hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Y la Biblia mismo dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todos nos merecíamos morir, o todos merecemos morir como castigo, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos sujetó a eso, no nos envió a eso, no permitió que nosotros fuéramos extinguidos y muramos, sino que envió a su Hijo Jesús para que Él sea el que muera en mi lugar y en tu lugar. Así de lindo, así de amoroso es nuestro Dios. Y esto nos enseña la palabra. Y justamente nos enseña a nosotros, pero también nos exhorta, nos insta, nos anima, nos ordena que lo enseñemos también en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los que vivan en casa. Ahí como que ya nos suena también, ¿no? Decir, bueno, yo con mi fe ahí calladito, a escondidas nomás, yo soy de la secreta. Pero no debemos ser de la secreta, hermanos, donde nadie sabe que es cristiano. Eso puede verse. Aquí hemos predicado, Pablito especialmente, él tiene un mensaje bonito que predica, ¿no? Acerca de lo que es la luz, lo que es brillar. Una luz está puesta para brillar y una luz no se puede esconder. Como estas luces, mire, todo se lo pone en alto para que alumbre a los demás y ustedes puedan ver. Así mismo debe ser nuestra vida. Todos lo van a ver. Y que sea mejor que nos vean cumpliendo esta palabra. Que nos vean cumpliendo y poniendo en práctica esta palabra, los mandamientos de Dios. Y le habló al pueblo de Israel para que enseñara a sus hijos, para que enseñaran a sus generaciones. Y está escrito en el libro de Deuteronomio. Es el 5.º libro de la Biblia. Usted puede empezar desde el primer libro. A propósito, la Biblia significa eso, ¿no? Biblos, del griego biblos, que significa biblioteca. Varios libros. Es una colección de libros, diferentes escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Diferentes autores, digamos diferentes escritores, porque fueron inspirados en su debido tiempo, en su lugar, en su época. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. No son tres dioses, son un solo Dios en tres personas. Entonces aquí vemos
Como Dios le habló a Moisés, le inspiró al profeta Moisés, ¿verdad? A ese líder espiritual de hace miles de años, para que escribiera estos mandamientos que el Señor le dio. No se inventó el Moisés, ni tampoco me estoy inventando yo, ni les quiero dar los mandamientos míos, sino a mis hijos hago yo, ¿no es cierto? O los hacía cuando eran pequeños, les decía, esto tienes que hacer. Y les dábamos ordenanzas, les dábamos normas, lo que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que guiar sus vidas, cómo tienen que ser, cómo tienen que obedecer. Asimismo, si nosotros somos hijos de Dios, pues estos mandamientos son para nosotros. Y no son sugerencias, son mandamientos, ordenanzas. Y eso hay que cumplirlo. Y aquí nos dice el Deuteronomio capítulo 6. El profeta Moisés había muerto ya en el camino. Pero resulta que para entrar a la tierra prometida, obviamente todavía estaba aquí, pero ya estaban en el último libro, ya a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés todavía vivía aquí, pero ya estaba muy cercano a su fin, porque Dios no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida. Moisés no entró en la tierra prometida, ¿sabían eso? Pero ¿cómo puede ser ese profeta, el caudillo de Israel? Entonces, él no entró a la tierra prometida. Sin embargo, dejó este mandamiento y quisiera que lo leamos del 1 al 9. Nos centraremos en un versículo, un par de versículos como tema central, pero es bueno y conveniente que ustedes escuchen y lean todo el contexto, estén contextualizados con esto. Estaban preparándose para entrar a la tierra prometida. Ya habían llegado, ya habían pasado casi 40 años y Moisés estaba volviendo a repetir la ley. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? ¿Cuántos saben? 40 años pasaron en un trayecto que los podría haber tomado con paradas, con visitas, tomándose fotos y visitando lugares turísticos, se hubieran demorado unos 2-3 meses. Pero por su desobediencia y por su dureza de corazón, ellos pasaron 40 años. Y otra cosa que deben saber, la generación que salió del desierto, desde Egipto, no entró a la tierra prometida. Murieron en el camino, a excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Y los demás murieron. Pero ustedes dirían, pero entonces nadie llegó. No, en el desierto se reproducían, se multiplicaban y todos los que nacieron en el desierto, ellos entraron a la tierra prometida. Y dice así la palabra: estos pues son los mandamientos. Dios a través de Moisés les está dando la ley, les está repitiendo los mandamientos, les está recordando. No podemos decir, Dios hubiera dicho, no, pero ya les dije, pues ya saben, ellos ya deben saber. Aquí le ordena a Moisés que vuelva a repetir toda la ley. Deuteronomio podríamos decir que es la segunda ley, lo que está ahí desde el Éxodo, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números. Está repitiendo nuevamente, recordando a la gente, porque somos cortos de memoria, nos olvidamos. Usted le enseñó a su niño de 4 años lo que debe hacer con la palabra de Dios, obedecer y todo, y se olvidó y nunca más. ¿Verdad que eso no lo hacemos? Si es posible, todos los días le enseñamos. Así es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y aquí nos da la segunda ley, es la repetición de la ley. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. No es solamente habladurías, no solo enseñar, decir esto harás, pero no hacemos. Para ponerlos por obra son los mandamientos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Háblenme porque no les veo, pero les quisiera escuchar. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para vivir en ese nuevo reino, en esa tierra prometida, necesitamos ser obedientes. Necesitamos conocer la ley de Dios, los mandamientos, los preceptos, los estatutos y decretos de nuestro Dios para poder vivir en esa tierra prometida. Si nosotros no aprendemos esos mandamientos y decretos, vamos a tener problemas. Por eso el cristiano tiene problemas, porque ahora, desde que llegó a conocer al Señor, está en el reino de Dios, ya es ahora un miembro del reino de Dios, pero no conoce los decretos, los mandamientos, o si los conoce no los pone en práctica, no obedece.
Por eso hay problemas. Si usted va a otro país e ignora las leyes de tránsito y se atreve a conducir por ahí y comete una infracción de tránsito, va a tener problemas. Y usted no puede decir cuando venga el policía, decir, ¿sabe qué? Es que no sé, en mi país nos pasamos en rojo. Allá sí se pasa en rojo, allá no pasa nada. O arreglamos con un billetito y paso. ¿No es cierto que no podemos decir eso? No es que no, o no sabía. Hay ciertas leyes como las leyes de tránsito, un semáforo en rojo, luz azul, verde, amarilla y roja. Tienen su significativo mundial en todo lado. Así mismo es la palabra de Dios. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Y de este temor no es que habla de tenerle miedo, uy, terror, qué miedo, ¿no es cierto? Voy a obedecer, si no, Dios me castiga. Qué lindo que es cuando un hijo le obedece sin que a usted le amenace, sin que le muestre la correa o la vara. ¿Verdad que uno como padre se alegra? ¿Cuántos lo creen? Dices, qué lindo, ¿no? Ve qué lindo este hijo, ni le digo, ya obedece. Esto se merece un premio y nos mandamos, ¿no? La mano al bolsillo, toma, mijo, cómprate un helado. O toma, anda a jugar. Pero cuando no obedece, no tenemos la misma disposición. Para que temas a Jehová, guardando todos sus estatutos. No dice algunos, este sí, este no. Ah, no, este me conviene, este sí me conviene. Este sí, este otro no. ¿Cuáles estatutos debemos cumplirlos? Todos. Y cuando hacemos un estudio de esa palabra, todos, llegamos a la conclusión de que significa. ¿Saben qué significa todo? Todo. Que no queda nada afuera. Todo lo que nos enseña el Señor. Pero hay gente que se atreve a decir, no, eso no sirve. Solo del Nuevo Testamento para adelante nomás. Lo de atrás ya, bótale. Qué error, cómo nos engaña el enemigo. O es el diablo o es nuestra propia concupiscencia, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Dice... Y te mando, dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Escuche, le dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Larga vida hay. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos paralizamos o por qué no cumplimos con este mandamiento sabiendo que manda una promesa de vida, de bendición, de vida prolongada, de bendición? Y detenemos y no enseñamos a nuestros hijos. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y así viene, ¿no? De generación en generación. No cometamos el error de decir, no, ya mi hijo ya es joven, él que decida. Bueno, a lo mejor si ya es joven y a lo mejor ya te ganó el terreno y nunca te obedece, ya ni modo, ya perdiste. Pero que cuando habla de tu hijo es cuando nosotros podemos tener ese poder y esa autoridad de guiarlos, pero con el ejemplo, no ordenándolos, no tratándolos mal, sino amándolos, guiándoles, enseñándoles los caminos, viviendo uno mismo estos caminos. Caso contrario, no surte efecto. Solo ordenar y enseñar, decir, haz esto, pero yo no lo hago, eso no funciona. Usted va a tener que sufrir viendo las consecuencias de que no funcionó, de que no le obedeció porque usted no practicó. Por eso debemos practicar, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a poner por obra todos estos estatutos y mandamientos que el Señor nos manda? ¿Cuántos? Y enséñalos también, dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, no solamente un tiempito, ¿no? Hasta que sean grandes o hasta cuando ya sean ricos o ya tengan su trabajo. Mucha gente cuando ya tiene aparentemente como que se realizó, ¿no? Tiene su emprendimiento, su negocio, su plata, ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Ya estoy bien, comillas. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y el versículo 3, oye pues, oh Israel, habla al pueblo de Israel, oye. Aquí hay una palabra, ¿no? Oye Israel. La palabra que está escrita ahí es el Shema en hebreo, ¿no? Que significa escucha, pon atención,
oye. Y así comenzaban los profetas. Decía, oye Israel, el Señor dice esto. Oye Israel, oye pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ¿cuántos somos pueblo de Dios? Cierto que no somos israelitas de nacimiento, pero somos pueblos de Dios. Somos pueblo de Dios por adopción. Jesús pagó un precio por ti y por mí. Amén. Eso dice la Biblia. Jesús pagó un precio y nos compró, pagó. ¿Qué cosas, no? Él nos creó, así que somos propiedad de Él por derechos de autor, porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio la vida. Y encima de eso, pagó un precio. Así que le pertenecemos doblemente a Dios. No podemos ni debemos hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Aprendamos a reconocer estos mandatos, ¿no es cierto? Las enseñanzas de nuestro Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos por obra. Quiere decir, pon atención y practica. Atento, por favor, pon en práctica, ponles por obra. No seas solamente oidor, no solamente seas que cuentas y hablas y cuentas, pero algo que tú no haces, algo que tú no vives, sino ponlos por obra. ¿Y a cuántos les gusta que les vaya bien en todo? Escuche lo que dice el siguiente. Ponlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Cuando tú llegaste al reino de Dios, llegaste a ser un hijo, una hija de Dios, llegaste a ser de la familia de Dios, esa es nuestra tierra prometida. Esa es nuestra tierra que fluye leche y miel. Estaban entrando a la tierra que fluye leche y miel, pero no disfrutaban de la leche y miel por desobediencia, por rebeldía, porque no ponían por obra los mandamientos. Y podemos estar ahí viendo de lejos la tierra prometida, asistiendo a la iglesia, pero la tierra prometida, las bendiciones, las promesas, solo vemos en otros cumplirse y en mí. Y nos rebelamos y nos molestamos, ¿verdad? Nos enojamos con Dios. Cuando aquí está el mandato. Para que te vaya bien, dice, en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, para que crezcas, para que tengas descendencia. Y esta multiplicación no solo se refiere a tener hijos, descendientes, multiplicación en todo, mis amados. Multiplicación en paz, en gozo, en abundancia, en finanzas, en lo que Dios te dé, en lo que Dios ponga en tu mano. Eso viene de por sí, no tienes que esforzarte, no tienes que luchar. No digo que no tienes que trabajar. Sí, el Señor te da un trabajo y te ha dado una profesión, un talento, un don. Ponlo en práctica, ponlo en funcionamiento y ponlo honrando a Dios a través de ese trabajo. Sí, sabes que cuando tú ofrendas o diezmas, tú le estás dando una parte de tu vida a Dios. El Señor dio su vida por nosotros. Pero cuando nosotros ofrendamos, suponiendo que yo doy una cantidad de X, ese dinero yo recibí por mi trabajo, a lo mejor por días o meses de trabajo. Cuando trabajamos se nos acaba nuestra vida, ahí estamos invirtiendo en nuestra vida. Así que cuando yo recibo un salario, están pagando por el tiempo que yo he perdido o que he desgastado realizando ese trabajo. Y cuando yo traigo y doy una ofrenda, un diezmo, estoy dando parte de mi vida a Dios. ¿Cuál es su vida? ¿Una monedita o es algo más? Mire, así de sencillo es, ¿no? Porque muchos se molestan y dicen, aquí hablan de dinero. No tendríamos que enseñarles eso, ¿no es cierto? Si fuéramos obedientes. Si el Señor viera que la gente cumple, que la gente ama y obedece y listo, no se hace problema. Pero uno está diciéndole a cada rato al hijo lo mismo, porque no obedecen eso y ahí mismo patalea, y ahí mismo, ¿no es cierto? Por eso dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo 4, otra vez, oye Israel, atento, abre tus oídos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Sabe qué es el alma?
El alma, según los psicólogos, ello está dividido el alma en tres componentes, el alma. El cuerpo tiene 3 componentes y de esos componentes uno de ellos es el alma. El uno es el cuerpo, el otro es el alma, el otro es el espíritu. En eso ignoran muchos o pasan por alto, dicen, no, espíritu no existe, solo somos cuerpo y alma. No olvides, somos seres espirituales. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, seres espirituales, también tripartitos, así como Dios tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y continúa y dice, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios. Oye Israel, Jehová, amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El alma lo compone la mente, con todos sus pensamientos, ¿no es cierto? Con toda su capacidad intelectual. Esa es nuestra mente. Otro componente del alma son las emociones, los sentimientos. Su personalidad misma, ahí está en el alma, porque el resto es solamente materia, órganos, tejidos, huesos, sangre, arterias, venas. Y el espíritu es lo más interno del ser humano que se conecta con Dios, el único que reconoce a Dios, su creador, porque somos hechura de Dios. Por eso el ser humano busca a qué adorar, porque es un ser espiritual y busca a alguien superior para adorarlo. Cuando no ha oído de Dios, no conoce de Dios, no conoce de la palabra, adoran como los aborígenes de antes, ¿verdad? La gente de años, de siglos atrás, o de las lejanas tierras de la selva, los pueblos más recónditos. Ellos buscan que adorar y adoran al trueno, al sol, al volcán, porque ven cosas sobrenaturales mucho más de lo que un hombre puede ver o imaginar. Por eso el hombre adora. Por eso se ha hecho idólatra, porque adora todo lo que le llama la atención, lo que cree que es llamativo, ¿verdad? O que le protege o que le guarda. ¿Cuándo han visto a un simio adorando? A lo mejor el bananito le coge, pero le adora y se come, ¿no? Pero no es que le adora, pues. A ningún animal hemos podido notar, nadie ha hecho estudios y ningún animal está adorando. O busca un tiempo de adoración, de conectarse con su creador. Solo el ser humano lo hace. Pero como no conoce la verdad, no conoce al Dios verdadero, adora todo. Adora el dinero, se adora a sí mismo. Adora a las figuras mundiales, ¿verdad? Las figuras públicas. Un futbolista, un cantante, un artista. Adora el dinero, adora lo que le gusta. El placer, la droga, el sexo, la bebida, el trabajo. Hay gente que adora el trabajo, nunca descansa, todos los días pasa en el trabajo. Por eso es importante, mire, ¿no? Dice, ese es el alma, ¿verdad? El alma. Y dice, y amarás de todo tu corazón, de toda tu alma. Cuando habla de corazón está hablando de sinceridad, de apertura, de transparencia, ¿cómo somos? Dios no te pone condición, anda, primero cambia y ven y adórame. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de Él, pedirle perdón por nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras desobediencias y decidir caminar en obediencia a Él. Entonces Él nos perdona cuando el arrepentimiento es genuino. Nos perdona, es decir, borra esa lista de maldades, de pecados que teníamos en contra nuestra, esa lista que te carcomía la conciencia, ¿verdad? Que no te dejaba dormir, que te estaba ahí repitiendo y recordando lo malo que hiciste o lo que estás haciendo, que te impide, que te molesta, y sin embargo, aunque te moleste y todo, continuábamos en eso, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor te perdona cuando tú te arrepientes y te apartas. No solamente arrepentirse y seguir haciendo lo mismo. El que se arrepiente, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. No erremos. Nosotros a veces cortamos la palabra de Dios y decimos, solo ya dice que me arrepienta y pida perdón. Y dice, el que se arrepiente y se aparta, ese alcanzará misericordia. Porque si yo me arrepiento y digo, bueno, ya me arrepentí, ya Dios me perdona, entonces si salgo y vuelvo a hacer lo mismo, o peor, me arrepiento, salgo y hago lo mismo, me arrepiento, salgo y vuelvo. ¿Acaso el Señor dirá, qué pasa con mi hijo o mi hija?
pero ya se arrepintió. ¿Sabe qué significa arrepentirse? El significado de la palabra arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Cambiar mi forma de pensar. Y si cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de vivir. No puedo seguir lo mismo, entonces no hay arrepentimiento cuando yo sigo siendo el mismo y la misma persona. Por eso dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo le amo yo al Señor con todas mis fuerzas? Yo hago fuerzas así, dice, y le amo con todas mis fuerzas. ¿Sabe a qué se refieren sus fuerzas? A su capacidad laboral, su capacidad intelectual, su habilidad manual, lo que usted trabaja, lo que usted hace, con todas tus fuerzas. Ahí está. Lo que vale sus fuerzas, en lo que invierte sus fuerzas, sus habilidades, que no son suyas, sino que Dios le dio. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Y estas palabras que yo te mando hoy, óigale otra vez, ¿eh? A mí me encanta este pasaje. Unos dicen, pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo ha caducado? Venían los fariseos a decirle al Señor alguna cosa y les decía, Jesús le dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a eliminar la ley, yo he venido a cumplirla. Jesús. Pero por ahí la gente, no, esto tú no tienes que, ya no tienes, o sea, todos los mandamientos, preceptos, decir, no, esto no tienes que cumplir. No escuche al diablo, escuche a Dios, lo que dice su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Y el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Atesóralas de corazón, con sinceridad, genuino, transparente. Ahí, lo que manda en los sentimientos, lo que manda, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Papitos, enseña a sus hijos. Hay un dicho feo, ¿no? Que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero cuando nosotros no enseñamos, no guiamos en los caminos del Señor a nuestros hijos, nos van a hacer llorar, nos van a hacer sufrir. Porque la Biblia mismo dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Hermanos, somos de naturaleza, el ser humano, usted, yo, de naturaleza somos rebeldes. No es lo que nos dice la psicología, que somos buenos. La Biblia dice que somos rebeldes. Hemos heredado una iniquidad desde el pecado de los primeros hombres sobre la tierra. Y si no me cree, ponga en práctica. Tenga un hijo, o si a lo mejor ya lo tuvo, y nunca le enseña nada, nunca le diga nada lo malo que ha hecho. No, déjele que haga lo que él piense, lo que sienta, lo que le haga sentir bien. Déjele. Y va a ver lo que cosecha. Si usted compra un terreno y le deja ahí, no, yo no voy a sembrar para que no crezca nada, ahí le dejo el terrenito y listo. Ya, no hago nada en el terreno. Y nuestros hijos son como ese terreno. Si usted no siembra nada, deje pasar el tiempo y vea lo que sale. Espinos, abrojos, maleza, que es duro retirar todo eso. Por eso dice, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Dios le va a demandar, si usted no hace, Dios le va a demandar a usted. Hablarás de ellas, hablarás de esto. Háblales a tus hijos. Siéntense un día, no, bueno, un día al año, no. O el 1 de enero de cada año, ahí nomás, no, ya al año, después otra vez al próximo año estamos llorando. Les hablarás a tus hijos estando en tu casa y las repetirás, dice, ¿no? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Bueno, uno dirá solo en la casa, afuera que nadie sepa. Lea lo que dice el versículo 7. Y andando por el camino, en la casa. Ya no solamente dice también, y andando por el camino, por donde tú vayas, háblales a tus hijos. ¿Y sabe qué más dice? Y al acostarte. ¿Cuántas veces se acuesta usted al día?
o a la semana? ¿Un día nomás duerme? ¿Cuántas veces nos acostamos? Todos los días. Entonces aquí está hablando de todos los días. Y al acostarte y cuando te levantes, las atarás, les pondrás, como dice, como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñe la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a su casa. Ponga un versículo ahí en el dormitorio de su hijo. ¿A quién tiene su hijo o su hija ahí en el dormitorio? Ahí está la Shakira, Ricky Martin, esos son los ídolos. A ellos adoran a veces nuestros hijos. Pero ponga ahí, no ponga una imagen de Cristo, no, eso Dios prohíbe adorar imágenes. Pero sí ponga versículos. Hay unos lindos pósters con pasajes bíblicos, por ejemplo, como este. Enséñelos, repítales, enséñeles cuando se acuestan, enséñeles cuando se levanten por el camino y en la casa y en todo momento, enséñelos. Llega un día, llega un tiempo en que ya muy bien, ya crecieron, ahora pueden decir, bueno, papi o mami, hasta aquí nomás, ahora sí, tomo mi camino, ya no quiero volver a oír. Hasta ahí llegó su responsabilidad. Dios no le va a demandar, porque si le enseñó y eso ocurre, pues Dios no le va a demandar a usted, porque usted hizo lo que Dios le mandó. Si la rebeldía le venció al chico o la chica, ya es personal, esa salvación es personal, ella dará cuentas, o él dará cuentas a Dios. Pero aprendamos a ser obedientes, lo que Dios nos manda. Esto trae vida, trae bendición, no solamente a uno, sino a sus generaciones. Amemos eso, pongamos en práctica eso, obedezcamos esta palabra y vivamos, ¿verdad? No solamente seamos lectores, o como dice, ¿no?, uno de las epístolas, oidores olvidadizos. Oímos pero se nos va, oímos pero no nos queda, sino que seamos hacedores de la palabra, que cumplimos, que ponemos en práctica. Amén. Cierre sus ojitos, yo le invito a que se ponga de pie. Es tiempo de orar, es tiempo de reconocer. De pronto a ustedes se molestó o se molesta porque se le enseña de esta manera, pero tenemos que enseñar como a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos no les decimos mi hijito todo el tiempo, pero mi hijito se está portando mal, pero mi hijito, por favor, mi hijito, no seas malito, pórtate bien, obedece, no seas malito, mi hijito, no me hagas enojar. Y a veces le decimos, te cuento 3 para que obedezcas. Y decimos 1, de ahí viene 2, y el 3 nunca llega porque empieza 2, 2 y medio, 2, 3 cuartos, 2, 6, 5 octavos, 7 octavos, 11, 16, 2 y pico. ¿Y sabe qué hace el hijo? Se le burla, está sembrando rebeldía en aquel hijo. A la primera debe obedecer, no le dé tiempo para 3. Ha de decir que malo ese pastor como ha sido con los hijos. Vara. Ese es otro tema, ¿no? Pero cierre sus ojitos, ahora sí. Padre querido, gracias. Haga una oración, usted personal, yo solo le guío. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, que es poderosa, que es rica, Señor, que trasciende los tiempos, trasciende el espacio. Y has prometido bendición para mí, para mi hijo, para los hijos de mis hijos. Perdóname, Señor, por no poner en práctica esta palabra. Perdóname. Yo quiero, Señor, hacer una decisión delante de ti, de que desde este día, yo quiero poner en práctica tu palabra. Perdóname toda desobediencia, toda rebeldía, Señor. Yo renuncio a la rebeldía, renuncio a la desobediencia y decido obedecer tu palabra, seguirla, y sobre todo también, Señor, enseñar a mis hijos, practicando con el ejemplo, con el testimonio. Señor, en tus manos me pongo mi vida y también la de mis hijos, de mis generaciones, Señor, te las entrego a ti.
Dame el valor para enseñarles, para guiarles, enseñarles tus caminos. Y dame mucho más valor para poner en práctica, para que no sea enseñanza hueca, sino lo que yo vivo, Señor, lo que tú nos pides. También la recompensa es tan linda, tan grande, Señor, para que nos vaya bien. Nosotros como padres buscamos lo mejor para que les vaya bien a nuestros hijos, pero no hemos conocido, Señor, hemos ignorado estos secretos de esta palabra que dice para que les vaya bien, que les enseñemos tu palabra. Ayúdame a enseñarlos, a guiarlos y cuidarlos, a cultivar, Señor, como se cultiva un huerto. Esfuerzo, trabajo, dedicación, sin descuido. Te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.